Buenos días. Hola, mi Dios rey. les bendiga bendiciendo. Hasta ahora. La gracia y la paz de Cristo que siempre sobre ustedes. ¿Cuántos están alegres, gozosos? Amén. La Biblia dice: este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en él. O sea que es un motivo de estar gozosos, de estar alegres, porque dice que este es el día que hizo el Señor para gozarnos y alegrarnos en él, en Cristo. Amén, amén, aleluya. Del Señor que nos dio la vida, nos da todo. Entonces es un motivo no para estar triste. Puede ser que quizás haya alguien enfermo, con dolencia, pero sabemos que hay uno que llevó todas nuestras enfermedades, dice que las llevó a la cruz, allí las clavó y las llevó allí sembradas. No hay motivo para estar enfermo porque tenemos al sanador que es Jesucristo, Señor. Bienvenida, hija. ¿Me recuerda el nombre? ¿Cómo? Carly, ya, el nombre. Me hemos extrañado mucho, pero vea, hoy el Espíritu Santo la trajo, porque dice que Él es el que pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. Qué gozo, qué alegría volver a ver con los niños. Están muy hermosos los niños, ese niño que presentó aquí, está muy hermoso, lindo. Entonces, gloria al Señor por cada uno de ustedes. Doy gracias al Rey de Reyes, al Señor de Señores, por darme este privilegio de estar aquí, Aleluya, parado gloria a Dios. con temor y temblor, porque pararse aquí no es fácil, porque va uno a traer el mensaje del Dios Todopoderoso, y no es cualquier palabra que Dios trae, sino para ministrar la iglesia al Señor. Entonces, aquí estamos reunidos los santos en luz, como dice la Biblia, lo dice la Biblia, no lo digo yo, que son santos en luz. ¿Por qué? Porque está el Espíritu de Cristo en cada uno de nosotros. Cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, cuando lo aceptamos y abrimos la puerta para que entrara y tomara posesión de nuestra vida, el gobierno de nuestra vida. Entonces, hoy estamos aquí para dejarnos ministrar por el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo que nos guía, el que nos recuerda, el que nos enseña, el que intercede por nosotros. Dice que vino a nuestras vidas para eso, para guiarnos, para enseñarnos. Entonces está hoy aquí el Espíritu Santo que nos está ministrando y nos sigue ministrando. Y quiero que le levantemos una ofrenda de aplauso para el Espíritu Santo. Que es la persona más importante que tenemos de parte de Dios en nuestras vidas. Por eso debemos de alabar, glorificarlo siempre, amado Espíritu Santo, porque nos selló, dice la Biblia, nos selló cuando creímos en Él. Gloria a Dios. Amén, amén. El mensaje de hoy es un mensaje de parte del Señor para que nos fortalezcamos, porque el mundo está en pánico, en gran pánico, porque ya se dieron cuenta los grandes, los poderosos en la tierra, que lo que este libro profetizaba que era verdad, pero saben que ya fue tarde para ellos el pensar de que van a poder lo que pudieron hacer antes, lo pueden volver a, lo pueden, ¿cómo le digo? Lo pueden reivindicar lo que no hicieron cuando Dios Amén, amén. los llamó
a que cuidaran la tierra, ¿sí? A que no destruyeran la tierra, y ahora están en pánico. Escuchaba un video ayer que un expresidente llamó a un poderoso que está buscando vida arriba. Le dice que no busque para arriba, sino que busque a que puedan hacer que la tierra vuelva a lo normal, ¿sí? Pero ya es tarde porque ya llegó el fin, llegó lo establecido por Dios, que esto tenía un fin, y ya están preocupados, están en pánico, pero el pueblo de Dios no puede preocuparse, sino fortalecerse, porque se cumplen las profecías, se cumplen las promesas de Dios. Entonces es un motivo de nosotros gozarnos, porque tenemos una promesa que nos dio Jesucristo el Señor, de que vendría por nosotros. La Biblia dice en San Juan capítulo 1, dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuese, yo le hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuera y preparara lugar para vosotros, volvería y os tomaría a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces tenemos una promesa que el Señor va a venir con nosotros, debemos de fortalecernos, como dice la Escritura. El mensaje de hoy es de fortaleza, que nos exhorta, nos anima el Señor a que nos fortalezcamos en la fe y en otra cosa, que aquí tengo el título. Dos cosas es el título, las cuales debo evitar y estar firmes en ellas para alcanzar las promesas, soportar la tribulación, la persecución y las pruebas. Vamos a ver esas dos cosas, lo que nos dice la Biblia. Porque dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo cual dice que alcanzaron buen testimonio los antepasados de nosotros, los que nos precedieron. Alcanzaron buen testimonio. Dice que agradaron a Dios por la fe, también dice. Dice que por la fe Abel trajo mejor sacrificio que Caín, por lo cual hoy dice que después de muerto habla por él. Entonces vemos que la Biblia nos habla de un ejemplo de fe y de paciencia. A un hombre que llamó Dios, descendiente del pregonero de la justicia, como Noé, descendiente de un hijo llamado Sem. Este hombre se llama, en la Biblia se llama Abraham, y lo nombran como el padre de la fe. El cual el libro de Hebreos escoge, pone por ejemplo a Abraham como padre de la fe, ¿sí? Y de la paciencia, porque dice que dice que no nos hagamos perezosos, sino emitemos a todos los que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Entonces vamos al libro de Hebreos 6:12. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo, y a su nombre gloria. Hoy está el Señor aquí con nosotros, porque tenemos la palabra, que es el verbo. La palabra es el verbo de vida. Cristo es el verbo de vida. Cristo es la palabra. Hoy está aquí para hablarnos, para ministrarnos, para fortalecernos. Tenemos esta palabra. Hebreos 6:12, ¿qué dice? Alguien que lo lea, ya lo encontró.
Hebreos 6:12 dice: amén. A fin de que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque se heredan las promesas por dos cosas, dice acá. Acá dice que por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Habiendo alcanzado con paciencia, alcanzó la promesa. Que Abraham dice que Dios le hizo la promesa de un hijo, tenía 75 años, Abraham, cuando Dios le hizo la promesa. Pero dice que esta promesa se tardó 25 años para recibir la promesa de Dios. Por eso dice la Biblia que él, por la fe y la paciencia, heredó la promesa, porque se retardó mucho. Creo que esta promesa, dice la Biblia que se la hizo cuando tenía 75 años, y que estando ya de 100 años fue que recibió la promesa. Sara tenía 90 cuando dio a luz el hijo, y él tenía 100 años. Entonces vemos que la Biblia dice que por la fe y la paciencia heredamos la promesa, porque este varón, según la Biblia, recibió la promesa después de 25 años. Encontramos que dice la Biblia también aquí en Romanos capítulo 4, verso 18 dice: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho: así será tu descendencia. La promesa también que le hizo el Señor a Abraham, de que sería padre de multitudes, ¿sí?, de mucha gente, conforme a lo que le había dicho: así será tu descendencia. Dice el 19, dice: y no se debilitó en la fe, al considerarse su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, a la esterilidad de la matriz de Sara. Dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en ¿qué? ¿Estamos todos? Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Gloria a Dios. Demos una pausa al Rey de Reyes, Señor de Señores. Aquí este ejemplo de este varón de Dios, este profeta, este siervo, gran siervo de Dios, por la fe de él, hoy tenemos un testimonio, tenemos ¿qué? Un ejemplo para nosotros. Dice que no importa si no hemos recibido todas las promesas, pero las vamos a recibir, por lo menos la de salvación. Tenemos que hacer lo que hizo Abraham, fortalecernos en fe y en paciencia, porque estas dos cosas iban de la mano, ¿sí? La fe y la paciencia para poder soportar, o sea, tanto tiempo de prueba, porque esto es una prueba que Dios les puso, y soportar este tiempo, todo el tiempo que soportó, 25 años esperando
hizo una cosa, hizo otra. La esposa a los 10 años de la promesa le dijo que tomara la sierva porque ella ya no le podía dar hijos, que por medio de la sierva sería que podían tener el hijo. Y resulta que eso les volvió un problema. ¿Sí? Tuvo la sierva, tuvo un hijo, lo pusieron por nombre Ismael, pero para ellos fue un problema porque dice que ya esta mujer la miraba con desprecio a la ama. Y entonces le tocó que echarla, pero claro que Dios, pues como tiene tanta misericordia, la devolvió a que se pusiera sumisa con su ama. Y resulta que sí, vean, siempre es tremendo cuando uno espera algo de Dios y se demora tanto tiempo. ¿Cierto? Uno ya ve como que esa promesa como que ya no se va a cumplir, ¿cierto? Pero bueno, hoy tenemos el ejemplo, esta palabra aquí para nosotros también fortalecernos en este tiempo, porque en este tiempo para nadie es un secreto de que comenzaron ya los juicios del fin del mundo. Pero como dije anterior, nosotros no tenemos por qué preocuparnos, sino por fortalecernos en la fe y en la paciencia, como está declarando la Biblia, para poder, como dice algo en el libro de Mateo 21:36. Dice alguien que lo lea, que lo busque, me ayude. Necesito un ayudante. Necesito ayuda. Que me ayude. Gloria a Dios. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros. 21:36. Gloria a Dios, perdón, no es. Ya lo busqué. Lucas. Gloria a Dios. Amén. No. 21:36 dice, velad pues, Lucas, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Eso es lo que la Biblia nos enseña, nos exhorta en este tiempo. O sea que no debemos de preocuparnos ni no de hacer lo que la Biblia dice, ¿sí? Lo que la Biblia manda. Dice, velad pues en todo tiempo. O sea, está hablando Jesús hace 2024 años para este tiempo, ¿cierto? Para este tiempo del fin, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Dice que velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea que no tenemos que alarmarnos, preocuparnos y no hacer lo que Dios nos manda que debemos hacer en este tiempo. Y fortalecernos en la fe y pararnos en la brecha, como está diciendo el Señor. Dice que en todo tiempo, velando y orando, o sea, no durmiendo y no orando, en todo tiempo. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a otro pasaje, otro ejemplo de una iglesia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4. Vamos a leer desde el 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno,
por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe. Paciencia y fe, tengan en cuenta la palabra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es de demostración del justo juicio de Dios para que seas tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Amén. Esta iglesia la había fundado el apóstol Pablo con sus compañeros, siervos evangelistas que lo acompañaban, el siervo Silvano, y Timoteo, en el año 51 después de Cristo. Y decía que esta iglesia era ejemplo para las otras iglesias, porque dice que crecían en fe, en amor, en paciencia, dando ejemplo a otras iglesias para que también se fortalecieran. ¿Sí? Gloria a Dios. Dice la Biblia que esta iglesia recibió la palabra en gran tribulación. Aún dice que evitaba las iglesias de Judá también por la tribulación que habían sufrido de parte de los mismos judíos, de su mismo pueblo. Cuando se les predicó el evangelio y lo recibieron, dice que fueron perseguidos. Porque si vamos a leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 del verso 2 al 7, dice: damos siempre gracias, dice el apóstol, a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de ¿qué? De gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Mire lo que nos enseña la palabra, que dice que esta iglesia era ejemplo para las otras iglesias porque habían recibido ¿qué? La palabra, había recibido el evangelio del Señor en gran tribulación. Pablo la compara con las iglesias de Judá, que dice que también recibieron la palabra así en gran tribulación porque los perseguían los mismos del pueblo, los mismos de la tribu de Judá, perseguían los que habían recibido el evangelio, los que habían creído en el Señor Jesucristo. Dice el 7: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, de Acaya, que han creído. Oiga, para testimonio, ¿no?
porque dice que van a dar ejemplo a todos los de Acaya, de Macedonia, que hayan creído. Dice el 8, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Sí ven? La fe de esta iglesia dice que se había extendido por todos esos pueblos, ¿sí ven? Por todas las ciudades, y que habían creído, dice, por testimonio de esta fe habían recibido la palabra también esta iglesia. Entonces Dios, ¿por qué? Porque estaban fortalecidos, dice que crecían en la fe y en la paciencia, dice, que esto hacía que soportaran las persecuciones, soportaran las aflicciones y las pruebas de esta iglesia. Entonces hoy el Señor nos está hablando porque nos quiere preparar también, porque no sabemos, pero sí estamos percibidos de lo que está sucediendo y lo que viene también, para que nosotros como también siervos de Dios nos fortalezcamos en la fe, imitemos estos hombres, estos varones grandes siervos de Dios, que dice que por la fe y la paciencia alcanzaron las pruebas, porque soportaron, en la prueba soportaron las aflicciones, las persecuciones, como dice la Biblia. Dice que tenemos que afirmarnos en la fe, afirmarnos, dice Colosenses 1:23. Amén. Dice así: y si en verdad permanecéis fundados y firmes, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Gloria a Dios, porque hoy estamos aquí y estamos compartiendo esta palabra, porque dice que este evangelio, dice, se predica en todo, dice, en toda la creación que está debajo del cielo, del cual Pablo fue hecho ministro. Y por este varón hoy tenemos esta palabra que nos va a servir para fortalecernos en fe y en paciencia, en amor también, para ser ejemplos también de otras iglesias y otras personas, de la familia, ¿cierto? Porque por eso es que puede la familia también alcanzar la promesa, alcanzar la salvación por nuestro testimonio, por nuestras oraciones, que lo hacemos por fe, que Dios va a cambiar nuestra familia, va a cambiar nuestros amigos, nuestros vecinos. Por eso no debemos desmayar, como dice que Abraham, dice que no desmayó, ¿cierto? Sino que se fortaleció en fe. Dice, por esa fe y esa paciencia alcanzó la promesa. Y este libro también nos da testimonio de esta iglesia. Dice que por la fe y la paciencia fueron ejemplos para otras iglesias, fueron ejemplos para otras gentes. Entonces esto es lo que hoy el Señor nos anima, nos motiva a fortalecernos en la palabra de Él. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Poder de la fuerza de ver su palabra, porque con esa creó el mundo, ¿cierto? Por la palabra dice que fueron hechos los cielos, la tierra y todo lo que hoy vemos y no vemos, lo visible, lo invisible, fue creada por el poder de la palabra de Dios, por la fuerza de la palabra de Dios. Entonces debemos de fortalecernos siempre.
Dice Primera de Pedro 5, 8 y 9. Gloria a Dios. Dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí firme en la fe. ¿Sí? Tenemos que afirmarnos en la fe para poder resistir a nuestro adversario, dice la Biblia, ¿cierto? Gloria a Dios. Dice, el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hoy hay muchos cristianos huyendo, no han cerrado la iglesia, porque por ejemplo en México dice que allá han tenido que cerrar iglesias por amenazas de estos grupos criminales que los extorsionan, que quieren extorsionarlos, y han tenido pastores que cerraron las iglesias y huir. Claro que la Biblia dice que sí tenemos que huir al peligro, ¿sí? Pero de todas formas también nos manda que nos fortalezcamos en fe, porque no podemos todo el tiempo estar huyendo, sino que tenemos que estar predicando también la palabra, dando testimonio, porque para esto fuimos llamados. Tenemos que predicar el Evangelio hasta que Cristo nos levante. Ya llega el tiempo, por eso entre más ligero lo predicamos, más ligero viene el Señor por nosotros, viene por la iglesia, porque dice, se hará predicado este Evangelio en todo el mundo y luego vendrá el fin. Si no nos afanamos a predicar el Evangelio, pues se demora más la venida del Señor, porque tiene que ser en todo el mundo para testimonio, dice que a todas las naciones, porque aquí el día del juicio nadie va a tener disculpas de que no se le predicó el Evangelio, que no oyó, que no escuchó, que no vio a nadie predicando, porque va a ser testimonio, dice, porque es en todas las naciones que se va a predicar el Evangelio, que se está predicando y que se predicará. Gloria a Dios. Colosenses 2:5. Dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. El apóstol dice que no estaba presente, porque le escribía la carta a los colosenses. Dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestra buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. O sea que el mismo Señor también, como dice este apóstol, se gozaba, pero en espíritu, ¿sí? Dice que se gozaba porque veía el orden y la firmeza que había en esta iglesia de los colosenses. Dice que había un orden y había una firmeza de la fe en Cristo. Y hoy esto para nosotros debe ser también motivo de animarnos, a fortalecernos y afirmarnos en la fe en el Señor. Eso es lo que Dios está hablando a su pueblo para ministrarnos, porque nos ama y no quiere que nosotros nos vamos a atrás,
No quiere que nosotros nos desviemos. Vamos a ver. Vamos a ver en Hebreos 10:36. Nos habla de la paciencia. Hebreos 10:36. Porque es necesario que Paciencia. algo que es necesario, ¿sí? De parte de Dios es necesario la paciencia. Dice, es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, que es voluntad de Dios que nosotros hagamos paciencia, ¿sí? Seamos pacientes. Dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora sí, tenemos esa promesa, el Señor, como dice, viene por nosotros. Y dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Cristo viene, iglesia de Dios. Cristo viene. Aleluya, Cristo viene. Por su gracia, por su santo. Dice el 38, me gusta mucho. Mas el justo por su fe vivirá, y se retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria a Dios. Entonces, la iglesia de Dios en Armenia dice que no retrocede, sino que es para preservación del alma. Gloria a Dios, démosle una frente. Hebreos 6:15. Ahí atrásito, nuevamente volvemos. Yo creo que ya lo leímos, pero lo vamos a leer. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios juró, dice, que por sí mismo, porque no encontró uno mayor para jurar, ¿sí? Juró por sí mismo que le daría la promesa a Abraham, pero le tocó pasar un proceso, ¿sí? Lo mismo nos toca a nosotros, porque nosotros no somos ascensión, nos toca un proceso. Pero por eso nos enseña en este libro lo que debemos hacer, ¿cierto? Lo que debemos poner por práctica. ¿Sí? Vamos a Santiago, capítulo 5. Verso del 7. Del 7 a seguir. Santiago. Gloria a Dios. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo tenemos que tener paciencia? Hasta la venida del Señor. Gloria a Dios. Esta epístola Santiago la escribió
48 años después de Cristo. Entonces vemos que esto está escrito aproximadamente en 1976 años. Y ahora nos está hablando todavía. En ese tiempo decía que tenía la iglesia, dice que tenía que tener paciencia hasta la venida del Señor. Aquí compara la paciencia que debemos tener nosotros con la de un labrador que labra la tierra. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad que vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Vuelve y nos nombra lo mismo. La venida del Señor se acerca. Entonces dice que debemos de afirmar nuestros corazones con paciencia, con fe, como está viendo la Biblia. La Biblia dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y nos nombra la Biblia dos personajes también, como Job y como el mismo Señor. Sabemos que Job fue afligido por una enfermedad. Algunos dicen que esa enfermedad le duró a Job por ahí entre 6 a 8 meses, 9 meses, pues una aproximación, ¿no? Y que tuvo mucha paciencia y alta paciencia, porque dice que cuando la esposa le arrima y le dice, maldice a tu Dios y muérete, tremendo. Los amigos que iban allá también iban también con el ánimo de juzgarlos, pero también le decían que era que había pecado, decían. Todo eso le tocó soportar Job en todo ese tiempo que Dios lo probó por una enfermedad. Entonces aquí lo tenemos de ejemplo también, y al mismo Señor, las aflicciones que el Señor pasó por nosotros, por salvarnos. El Señor dice que mejor la prueba más tremenda fue la del Señor Jesús. Y hoy también tenemos ese ejemplo aquí que nos habla el apóstol Santiago, que dice que miremos la aflicción y paciencia. Los profetas, también nos habla de los profetas que profetizaron en el nombre del Señor, que también fueron perseguidos, fueron afligidos por causa del nombre del Señor, por causa de la palabra, por causa de su pueblo. Gloria a Dios. Vamos, Lucas 21, 19. Gloria a Dios. Lucas 21, 19. ¿Qué dice? Dice, con vuestra paciencia ganaré vuestra alegría.
Con la paciencia ganaremos nuestra alma, ¿sí? Le dice el Señor a su pueblo, a sus discípulos, ¿sí? Con vuestra paciencia ganaréis vuestra alma. O sea, es muy necesario, porque ahorita decía que era necesaria la paciencia, ¿sí? Porque dice que con la paciencia ganaremos nuestras almas y muchas más, porque somos evangelistas, predicadores. Dice que el Señor constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, para edificar la iglesia, para predicar la palabra, para predicar el evangelio. Por eso tenemos que tener paciencia primero para ganar nuestra alma, y a los que le prediquemos, ¿sí? Tenemos que tener paciencia con los hermanos, como decía Santiago ahorita, que no nos quejáramos los unos a los otros. Hay veces, de pronto, hay quejas de los unos a los otros, y la Biblia dice que no nos debemos quejar, porque dice que acarreamos ¿qué? Condenación. Entonces a veces no tenemos en cuenta eso, y eso es delicado, de quejarnos los unos de los otros, y del uno al otro decirles que el hermano tal, esto, aquello. Dice que esa carrera condenación, dice la Biblia. Entonces tenemos que ser pacientes y más bien orar los unos por los otros, para que sea Dios el que cambie, que nos cambie, ¿sí? Que esas debilidades que tenemos, que Dios nos fortalezca en esas debilidades, no podemos nosotros con nuestras propias fuerzas. Entonces, vamos a terminar con Segunda de Tesalonicenses 3:5. Segunda de Tesalonicenses 3:5. Y si el Señor encamina vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de ¿quién? Gloria a Dios. Es lo que debemos siempre buscar, que nuestro corazón sea encaminado al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Ese es el mensaje que hoy nos tenía el Señor preparado, para que nos edifiquemos, nos afirmemos, nos fortalezcamos en Él, que es parte del Espíritu Santo de Dios que nos habló en este día. Yo invito a que nos pongamos sobre los pies, vamos a orar, a dar gracias al Señor por esta palabra, que a todos nos tiene que ayudar a crecer como dice que crecía la iglesia de Tesalónica, ¿sí? Crecían en fe, en amor, en paciencia, daba ejemplo a otras iglesias. Entonces vamos a orar.